En uno de los discursos de hoy, más exactamente en el que dio el hermano José Omar Osorio Borbón en la capilla Cartago de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hablando desde la Santa Cena, trajo a colación un concepto que resonó mucho en mí, cuál es el concepto de la enfermedad espiritual. Posteriormente, en las clases del sacerdocio, aparece otro hermano con el concepto de que la capilla es más un hospital de enfermos espirituales que un museo de santos perfectos. Entonces, la enfermedad espiritual es un tema, un concepto interesante al cual nos vamos a aproximar hoy, y podemos decir de entrada que ciertamente las capillas y los templos de la iglesia son verdaderos centros de, digamos, rehabilitación o de recuperación de la salud espiritual dentro del mare magnum de asuntos y de estímulos que se tienen, digamos, en la sociedad actual. Y ciertamente, yendo al fondo del asunto, vemos que el temor y la culpa son tal vez los dos emociones o sentimientos de naturaleza emocional, pero que tienen un impacto espiritual bastante fuerte, porque nos inmovilizan de una parte y de otra, pues nos llevan a ese estado de alejamiento de Dios y del prójimo. Por otra parte, ese alejamiento degenera en una desesperanza, en una confusión acerca de cuál es la verdadera perspectiva de nuestra vida, de nuestra existencia, porque con el temor y la culpa, Satanás nos paraliza y nos hace sentir inferiores, nos inferioriza, nos quita nuestra propia autoestima, nuestro propio valor. Entonces, por eso es que el amor echa fuera el temor, y Dios es amor. Entonces, si nos aproximamos a Dios por su infinito amor, seguramente vamos a tener una perspectiva de vida eterna, es decir, que vamos a tomar mucha conciencia de que esto es acá meramente temporal, y por ende eso nos va a dar más confianza y nos va pues a desechar esos sentimientos de temor. Por otro lado, la culpa en nuestra iglesia y en casi todas las iglesias que son cristocéntricas, se pregona la expiación de Jesucristo y el poder pues de perdón que deviene de su sacrificio, y que en consecuencia que nosotros podemos superar las culpas y no tenemos pues que enterrarnos con ellas. En cambio, de pronto el mensaje de Satanás es que somos demasiado culpables y que no tenemos pues salvación. No, el mensaje de Cristo es todo lo contrario, salvación. Naturalmente requiere de nosotros una aproximación hacia Él, y Él nos va a regalar esa enorme bendición y nos va a cumplir esa profunda promesa que es el de la salvación eterna. De manera pues de que si nosotros queremos combatir las enfermedades espirituales, las que gobiernan nuestra dimensión espiritual, de la cual se derivan la dimensión mental y psicológica, la dimensión física, la dimensión social, la dimensión profesional, la dimensión pues económica, vamos a tener un fundamento muy importante para realmente encontrar un estilo de vida que nos llene de paz y de tranquilidad. Es decir, realmente el camino hacia el bienestar espiritual y multidimensional es una fe fuerte y hacer prevalecer a Dios en nuestras vidas. Con eso estaremos o podremos, sería un antídoto frente a las enfermedades espirituales.
Entonces el mensaje es que sí, realmente podemos padecer enfermedades espirituales, pero tenemos un hospital, un centro, digamos, de rehabilitación, que son los sitios de congregación donde podemos interactuar con nuestros hermanos, orar en comunidad, y eso nos va a fortalecer en nuestra fe. La fe es fundamental. La fe da perspectiva a la vida, da fundamento, porque pues un hombre sin fe es como un edificio que no tuviera fundamentos de ninguna naturaleza. Entonces, qué bonito, qué importante es tener fe. Y ciertamente nosotros nos tenemos que ayudar diariamente porque sabemos que la fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que pues llevar a cabo las obras piadosas propias de las rutinas de nuestras religiones. En nuestro caso son las oraciones del día, que mínimo son 5, al levantarnos, antes de cenar cada una de las 3 comidas habituales y antes de dormir. Pero podemos estar orando en todo momento y dando gracias a Dios en todo y por todo. Y además las obras de misericordia, porque pues nosotros realmente esa fe solo con las obras piadosas no se satisfacen. Tenemos que llevar a cabo el mandamiento que es semejante al de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestro alma, y es amar al prójimo como a sí mismo. Y miren ustedes que allí hay realmente dos mandamientos, o un mandamiento pero condicionado: amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, en el fundamento del amor al prójimo está el amor a sí mismo, la propia autoestima. Por eso hay una contradicción fuerte en la propia autoestima con el temor y con la culpa. Porque un hombre con una autoestima sana, sólida, realmente es un hombre que en vez del temor ejerce la confianza y en vez de la culpa ejerce la responsabilidad de sus propios actos, de su propia vida, se asume como un arquitecto de su propio destino y realmente aplica la autosuficiencia temporal y espiritual y sabe que la empresa de la salvación eterna es una empresa individual. Nadie, pues de nosotros los seres humanos, te va a salvar. Solo por la intermediación de Jesucristo. La empresa de la salvación es una empresa, digamos, privada, personal. Pero nosotros podemos contribuir a que los demás también se salven, tratando de llevar estos mensajes, como se hace en este momento, también ejerciendo las obras de caridad realmente con mucho amor, y pues todas las estrategias que se encuentren. Yo tal vez en un video pasado comenté que la mejor estrategia de la evangelización era la caridad. De manera pues de que sí, vamos a superar todas esas enfermedades espirituales, y nosotros como seres multidimensionales, pues con esa base, la base espiritual, vamos a afectar todas las otras dimensiones que había comentado. Y eso realmente es una interacción, digamos, como dialéctica. Unas se afectan a las otras. Por tanto, no se debe olvidar ninguna. Hay que tener una vida integral y llevando una vida integral debemos llevar una vida espiritualmente íntegra. Y todo esto lo dejamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.